Hola, estamos en la semana número 3 del día lunes de nuestro estudio No más vergüenzas. Nuestra lectura estará en 2 de Samuel capítulo 11 y en Salmo 103 versos 10 y 11. Nuestro devocional estará en Salmo 103 los versos 10 y 11. Vamos a nuestras citas y dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelí para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposo de Urías, el gitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa, recién haciendo los ritos de purificación. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó a David, le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste esa noche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. A Joab, los hombres de mi señor, están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron a la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelí. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra del molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías el hitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto.
le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Amén. En Salmos dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Amén. Palabras claves. No ha hecho conforme misericordia sobre iniquidades, pagado, altura entre, engrandecido. En el verso número 1 podemos observar que dice que aconteció al año siguiente. Aquí observamos que era un tiempo asignado para la guerra y dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Está mencionando que es importante porque es un tiempo que los reyes participaban también. Recordemos que los reyes iban a la guerra con su ejército y este tiempo estaba también asignado que se suponía que David también iba para con el ejército, pero no fue en esta ocasión. Observamos que Israel estaba en guerra y te podrás preguntar qué estaba sucediendo. Bueno, para saber qué estaba sucediendo tenemos que ir al capítulo número 10 del libro de Samuel. Y dice que acababa de morir el rey de los hijos de Amón y que en su lugar reinó Hanún, hijo de Nahas. Nos dice que David quería hacer misericordia con el hijo de Nahas, así como la semana pasada recordemos que él también quería hacer misericordia con el hijo de Jonatán, Mefiboset. También recordemos que habla de descendencias, como la semana pasada hablábamos de la descendencia de Lot, y en esta ocasión está hablando de los amonitas, que eran descendientes directos de Lot, de la hija menor de Lot, para ser exactos. Y la hija menor de Lot tuvo un hijo de Lot, al cual le pusieron por nombre Benjamín, que significa hijo de mi pueblo, el cual es padre de los amonitas. En Génesis 19:38 puedes leer esto. Y habitaron los amonitas en llanuras del río Jordán, y fueron los amonitas los que se negaron a ayudar a Israel cuando salió de Egipto. Ellos no quisieron salir hacia donde venía Israel para ofrecerles pan y agua. Deuteronomio 23 te dice esto. Los amonitas, al igual que los Moab, eran un pueblo pagano y adoraban a dioses como Milcom o Moloch. Y era por esta razón por la que Dios no quería que se unieran a estos pueblos y no quería que se casaran con estas personas, porque Él no quería que se contaminaran con estos ritos o con estos dioses o con su cultura. Y porque era un pueblo pagano. Regresemos a nuestro relato. Dice que el hijo de Nahas, Hanún, escuchó a los príncipes de Amón, que le dijeron, y no lo que en realidad era, ¿cierto? Ellos le dijeron que los sirvientes de David estaban ahí para consolarlo por su pueblo. Ellos no le dijeron eso.
ellos le dijeron que quizás estaban ahí para supervisar, para inspeccionar el país, el país, y entonces hacer guerra y venir y hacerles guerra. Y eso no era cierto, fue por esto que el rey se enojó y fueron a guerra. Entonces, regresando al capítulo 11, nos dice que continuaba la guerra. La guerra era con los amonitas y los sirios. Y entonces estaba el ejército de Israel al frente en esta guerra, pero David no fue a la guerra. Él se quedó en el palacio y él estaba por ahí caminando de un lado para otro. Cuando el Israel iba a guerra, por lo general los niños se quedaban con las mujeres y las personas de edad ya muy mayor, que ya no podían ofrecer, que necesitaban quedarse porque su condición física ya no era buena, para ser exactos. Y dice que esa tarde se levantó David y que subió a la azotea o a la terraza que tenía el palacio y que observaba la ciudad. Y fue así como encontró a Betsabé bañándose. Y fue así como el pecado entró a su vida, porque fue viéndola que llegó a su pensamiento el cometer esta falta. Betsabé era una mujer casada, era la esposa de Urías, y él no se detuvo ahí. Urías estaba dentro del ejército de Israel y estaba peleando en esta guerra contra los amonitas. Y vemos que él no se detuvo. Él fue por una persona, un mensajero, para que la trajeran, y una vez que la tuvo ahí en el palacio, se allegó a ella. Y vemos que Betsabé le manda este mensaje donde le hace saber que estaba embarazada. Y la situación era esta: las personas el ejército de Israel que estaba en guerra duraba meses en ocasiones en guerra lejos del pueblo, y era al mismo tiempo que Betsabé no había estado con su esposo, y era por esta razón que David mandó traer a Urías para que durmiera con su esposa y de alguna forma tapar lo que hizo. Pero Urías se negó a ir a su casa y se negó aún a pesar de que David lo trató de emborrachar. Él se negó a ir a acostarse a su casa y se quedó en palacio, porque era para él más importante el ser parte de este ejército. Para él era más importante servirle a su rey, era más importante cualquier otra cosa que ir y disfrutar de lo que pudiera ser algo en ese momento. Y eso es lo que podemos observar. Aunque él estaba seguro de su esposa, pues era su esposa, él prefiere ser leal a David y quedarse ahí en palacio. Y es por esta situación que, para ocultar todo esto, David manda matar a Urías. Y así fue la cosa, o sea, les pidió que lo pusieran al frente para que lo mataran y para que pues no se supiera, para que él no se enterara de que su esposa estuviera embarazada, o para que no fuera deshonrado, o para que no mataran a Betsabé, porque recordemos que las mujeres en aquel entonces eran tenían una ley que seguir también. Entonces aquí sucedían varias cosas, y a la hora de que muere Urías, pues de alguna forma
tapó David lo que había cometido, ese error que había cometido, pero Dios lo sabía. Dios sabía todo esto porque Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Y él no estaba de acuerdo con todo lo que había pasado. De una cosa se fue a la otra. Y es por eso que él le manda a Natán para que hablara con él y no mencionándole que era él de quien estaban hablando, mencionándole algo muy similar. Lo pone en la situación, y esa reacción que tuvo David y esa reacción de qué era lo que debía de hacerse, fue cuando Natán le hace ver que la persona de la que tenía que castigarse era él, y que de la persona que estaban hablando era de Betsabé y de su esposo. Y entonces es cuando David se da cuenta que cómo estuvo la situación y todo lo que había hecho, y cómo una cosa lo llevó a la otra. Y vemos la misericordia de Dios en la vida de David, porque Dios de alguna forma, Dios es misericordioso, no nos consume de acuerdo a nuestras faltas. Por su misericordia no hemos sido consumidos, y no fue consumido David. Y vemos la misericordia de Dios al mandarle a alguien que le diga exactamente lo que había hecho. Y vemos ese amor tan grande, ¿no? Para con David, de que David, aún a pesar de haber cometido no solo una falta, sino varias, Dios le manda saber que no era exactamente lo que debía de hacer, y le manda saber que estuvo mal, y le manda saber, o sea, que debía de parar. Y vemos que David entiende la situación y sabe que va a haber consecuencias de lo que hizo, porque hubo consecuencias de todo esto que pasó, y hubo consecuencias directamente con este bebé que venía en camino, y que dio a luz Betsabé, y que posteriormente muere. Pero vemos que la misericordia aún de Dios fue grande, fue inmensa, así como nos lo dice nuestro capítulo de Salmos, que su misericordia es tan grande como lo es la tierra del cielo, o sea, es inmensa. Nos lo muestra de esta forma, y de esta misma forma Dios nos muestra su misericordia a nosotros, porque tal vez nosotros también estamos en situaciones así como David, y la misericordia de Dios nos alcanza y nos muestra que nosotros, así como David, debemos parar, y debemos de rectificar nuestro camino, y debemos de analizar nuestro corazón, de venir a Él y analizarlo, y que si tenemos alguna duda, pedirle que nos lo analice, y que nos limpie el corazón, y nos dé otro corazón, y pedirle que nos limpie de esas faltas que quizás hemos cometido. Y esa es una reflexión, al igual que David, por la que nosotros también pasamos como él lo pasó. Vayamos ahora sí a nuestro devocional de ADG, por la escritora Ileanis Martínez, y su firme es gracia y paz. ¿Qué estabas pensando? Esa pregunta suele ser el reclamo recurrente de quien se ve traicionado por su cónyuge que ha caído en adulterio. El adulterio, como todo pecado sexual, resulta del egoísmo. No se piensa más que en el placer propio y la satisfacción a toda costa, por lo que la caída es escandalosa y catastrófica, por decir lo menos. Aquí no
ahondaremos en los corazones, confianza, testimonios y familias rotas a causa de este pecado. Veremos cómo de todo este mal Dios y solo Dios puede redimir nuestras almas. David descuidó su corazón en una decisión propia y personal cuando desobedeció, no yendo a la batalla, no controlando su lujuria y haciendo mal uso de su autoridad. Como rey, y es así, como un pecado lleva al otro, mentiras tras mentiras endurecían su conciencia y corazón. ¿Qué sintió David al ser confrontado por el profeta Natán? Horror. Se vio a sí mismo siendo alguien que no reconocía, un indigno y vil hombre no merecedor de la gracia de la que gozaba. Las consecuencias no se hicieron esperar. A través de esta experiencia, el rey, conforme al corazón de Dios, fue quebrantado y vuelto a ser. David conoció el poder sanador del perdón de Dios, lo que le dio valor para enfrentar las consecuencias y se esforzó por medio de la inspiración del Espíritu para dejarlo plasmado en los salmos con los que podemos orar hoy. Pero, ¿por qué necesitamos orar como un adúltero arrepentido? Porque todos participamos de infidelidad a Dios a través de nuestro pecado, al punto de que en su palabra el adulterio es mostrado como equivalente a la idolatría. Santiago 4:4. La vergüenza que resulta del fracaso y la derrota, esa misma que el enemigo usa en nuestra contra para asediarnos cuando hemos caído, debe ser la que nos lleve de rodillas ante Dios. Esa vergüenza debe quebrantarnos hasta la muerte para vencerla a través del poder de Cristo resucitado. La restauración llega en medio de las consecuencias. Puede parecer caótico el proceso, es doloroso e indeseable, pues los hechos buscan condenar no solo al adúltero, sino a quien ha sido afectado por su mal proceder. Sin embargo, el refugio seguro está en el Todopoderoso, y aún su disciplina resulta esperanzadora. Aunque sea castigado todos los días por el Señor, no serás condenado con el mundo. Matthew Henry. Si hemos caído en adulterio, podemos acudir a Dios por perdón. Si hemos participado con el adulterio, podemos acudir a Dios por perdón. Si hemos sido heridas por la traición del adulterio, podemos ir al Señor para ser sanadas y perdonadas. En todo Dios es fiel. Ahora examinemos nuestro corazón a la luz de la Biblia y clamemos apartándonos para vivir fielmente para aquel que nos ama de forma inquebrantable. Gracias, Dios los